Tenemos una hora política y ya llega a nuestra pantalla de Comercio TV. Ali, buen día. Buen día, Robert, amigos televidentes, bienvenidos al Comercio TV con toda la información política que se ha desarrollado en nuestro país y también en el mundo. En pantalla ya podemos ver la edición impresa del diario El Comercio a esta hora, que está en circulación en todo el país. Los títulos más interesantes: la vacunación de adultos mayores se regulariza. Desde el 2015 buscan ingresar en la universidad. 4 ayudas económicas ya están en marcha. Y los animales exóticos, la pasión de los narcos. Esto, los títulos más interesantes en la primera plana que tiene el diario El Comercio, que ya está en circulación en su edición impresa. Vamos de inmediato con la información. El ex candidato a la presidencia por la Izquierda Democrática, Javier Hervás, confirmó su apoyo a Guillermo Lasso para la segunda vuelta. Por otro lado, el movimiento Pachakutik ratificó su postura al voto nulo. El ex postulante a la presidencia, que alcanzó un cuarto lugar en la primera vuelta electoral con un poco más del 15% de los votos válidos, Javier Hervás de la Izquierda Democrática decidió a quién apoyar en la segunda vuelta electoral. No voy a votar nulo ni blanco. También, con total certeza, no voy a votar por ese modelo que gobernó el Ecuador, que fue un modelo que limitó las libertades, que cooptó los diferentes espacios de poder. Esta decisión, asegura, la tomó luego de ver el debate presidencial del pasado domingo, ya que vio en el candidato Guillermo Lasso la intención de incorporar en su campaña temas que son prioridad para el país, por lo que hizo público su invitación para un diálogo. Me gustó mucho el cierre del candidato Lasso, en la cual se conectaba desde las aspiraciones, desde, digamos, el trabajo y la transparencia. El llamado para integrar agendas fue respondido de inmediato. El candidato Guillermo Lasso aceptó la invitación al diálogo y agradeció el apoyo a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, la postura del Partido Izquierda Democrática, que auspició la candidatura de Hervás, es no apoyar a ningún presidenciable en la segunda vuelta. Pero de ninguna manera estoy llamando ni a la militancia, ni a quienes confiaron en mí, a favor de un candidato. Por otro lado, luego de un consejo político ampliado que se desarrolló en Quito, el movimiento Pachakutik se ratificó en su postura. Nuestro voto va a ser, en esta segunda vuelta, nulo. En ese voto nos mantendremos nulo. En la reunión estuvo presente el ex candidato presidencial Yacu Pérez, quien no intervino en la sesión. Este llamado al voto nulo, dijeron, es en rechazo a los resultados electorales de la primera vuelta. Informó Priscila Cadena. Y los colectivos Voces por la Democracia y Alzando las Voces rechazan el llamado de ciertos grupos políticos que motivan el voto nulo en la segunda vuelta. Además, piden al Consejo Nacional Electoral que dicte un reglamento que prohíba tomar fotografías de las papeletas. Veamos. Con un llamado a los ciudadanos para que acudan a ejercer su derecho al voto y que estén vigilantes del proceso de la segunda vuelta electoral, el colectivo Voces por la Democracia y Alzando las Voces rechazan la intención de ciertos grupos políticos que motivan el voto nulo. Cuando estamos propugnando el voto nulo, cuando hay personas que quieren que haya el voto nulo, es ir en contra de los principios fundamentales de la democracia. Los integrantes de las organizaciones sociales en rueda de prensa expresaron su preocupación por las inconsistencias de un porcentaje de actas el pasado 7 de febrero. Por ello piden al Consejo Nacional Electoral reemplazar a los miembros de las juntas receptoras del voto. El código prohíbe cambiarle el padrón electoral y nada tiene antes de las juntas receptoras del voto con el padrón electoral. Además exigen que se dicte un reglamento que no permita que se tomen fotografías en el momento que se está sufragando. Consideran que es un atentado al secreto del voto. Necesaria reforma a la ley, sin embargo, es una norma que bien podría estar expedida mediante norma reglamentaria que la asuma el Consejo Nacional Electoral. Dicen que es la oportunidad que tienen los ciudadanos para ser veedores. Por ello presentaron una plataforma donde se receptarán denuncias de infracciones electorales. Si presenciamos o conocemos que se entregan fondos en dinero en efectivo o en especie para la campaña electoral proveniente de actos ilegales, si se comete algún acto de violencia política de género. El llamado también es a los candidatos a la presidencia y a sus movimientos a respetar las medidas de bioseguridad en la campaña electoral, informó Priscila Cadena.
Y los aspirantes al sillón de Carondelet cumplieron con varias actividades como parte de su campaña electoral para la segunda vuelta, que se realizará el 11 de abril. Guillermo Lasso refuerza sus diálogos con periodistas a través de cadenas radiales para responder múltiples inquietudes sobre su plan de gobierno. En este marco hizo un análisis del debate presidencial desarrollado este fin de semana. Presentar un tema tan amplio como educación, desarrollo humano, para exponerlo en 1 minuto y medio es un tiempo absolutamente corto. Entre las principales propuestas compartidas, temas de emprendimiento. Es eliminar aquel impuesto del 2% sobre las ventas a la microempresa. Nosotros vamos a crear el Fondo Capital Semilla para con recursos del Estado poder aportar al primer capital para un emprendimiento. También afirmó que de ser electo presidente tendrá una política medioambiental y dará 200.000 viviendas en los 4 años de gobierno para los ciudadanos de la ruralidad. Mientras que Andrés Arauz de Unión por la Esperanza estuvo en Manta, provincia de Manabí. Y asimismo, en un conversatorio con medios de comunicación, manifestó que en el área económica su plan de gobierno se basa en 3 ejes: producción, trabajo y liquidez. Urgente la recuperación económica. Queremos abandonar ya este gobierno nefasto que lo único que ha hecho es destruir empleos a lo largo y ancho del territorio nacional. Entre otros asuntos, habló sobre lo que hará con la refinería del Pacífico, el complejo petroquímico en sí. Vamos a continuar con la refinería del Pacífico. Tenemos que tomar en cuenta que aquí se trata de un concepto mayor, se trata de la soberanía energética. Informó Adriana Peralta. Al retornar con 125 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe no vinculante de la investigación realizada por la Comisión de Salud para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad. Con estas y otras informaciones, retornamos en breve. Vamos a contarles ahora que con 125 votos afirmativos el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe no vinculante de la investigación realizada por la Comisión de Salud para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad. En este documento se recomienda la implementación de políticas públicas que transparenten la obtención de estos documentos. Veamos. Como lo manifestó la legisladora Marcela Guiñaga durante el debate, este 23 de marzo de 2020 llegó por fin el día de hablar de los carnés de discapacidad. Sin embargo, añadió que esto llega de manera extratemporánea. Las recomendaciones que hace la comisión ya hoy no tendrán ningún efecto seguramente. Si no se ha corregido hasta el momento lo que debía haber hecho en su instancia, es decir, investigar y hacer conocer a la ciudadanía quienes se burlaron de la confianza que les dieron, en especial los legisladores. Pero así como en su momento se destapó algunos casos de quienes habían sacado un carnet de discapacidad sin tener discapacidad alguna, la asambleísta Marcia Rey y el legislador Israel Cruz criticaron que se los haya acusado mediáticamente de aquello sin argumento para el efecto. El carnet que yo poseo es en el 2011, en noviembre del 2011, después de haber sufrido 3 operaciones. Las cuales, las secuelas de esas operaciones me destruyeron un órgano de mi cuerpo. En esto queda la otra moneda, pues se dijo que todo aquel que por acción u omisión haya participado en la entrega y obtención fraudulenta de carnet de discapacidad debe ser sancionado tal como lo recomienda el informe. Entre los legisladores a ser sancionados por eso, se dijo, estaría el asambleísta Fabricio Villamar. Corresponde entonces a este pleno tomar la decisión final. Está en sus manos. Hay 2 caminos. ¿Dejamos esto en la impunidad o votamos por la responsabilidad para que se investigue y sancione a los responsables? Igualmente se pidió se defina políticas claras para la emisión de carnet de discapacidad por parte de las autoridades competentes. Informó Javier Rosero. Y el Tribunal de Garantías Penales del Oro dispuso el regreso de Daniel Salcedo Bonilla a la cárcel 4 de Quito por razones de seguridad e integridad física del detenido, implicado en un caso de lavado de activos. El 30 de enero pasado, Salcedo fue trasladado al Centro de Privación de Libertad en La Tacunga tras la publicación de un video de TikTok en el que aparece realizando un baile al interior de su celda.
Mientras tanto, el Consejo Metropolitano conoce el informe detallado sobre el funcionamiento del Centro de Atención Temporal Bicentenario, que atenderá hasta este 31 de marzo. Concejales cuestionaron la decisión cuando Pichincha supera los 100.000 enfermos del COVID-19. Veamos. El Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Parque Bicentenario, tiene los días contados. Así lo confirmó Verónica Jerez, de la Secretaría de Salud. El cronograma de cierre inició en el mes de febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo del 2021. El 23 de mayo del 2020 abrió sus puertas y a lo largo del tiempo se logró habilitar más camas, lo que permitió recibir a más enfermos. Que fueron desde mayo 2020 al 21 de marzo del 2021, de 1.442 ingresos. En noviembre del año pasado se planteó el plan de contingencia de cierre, donde se establecía una disminución marcada de pacientes, pero se prolongó hasta marzo del presente año. Concejales del Distrito Metropolitano de Quito cuestionaron la decisión. Yo no creo que sería bueno que se cierre el 31 de marzo este mes, pues nos viene el feriado de Semana Santa y luego nos vienen las elecciones. Que no se debería cerrar o buscar la forma de cómo mantener estos espacios para que la gente que no tiene los recursos económicos pueda acceder a este servicio. Durante la sesión, la concejal Luz Elena Coloma también se sumó a los cuestionamientos. Y nunca llegó a tener más del 69% de ocupación en el pico máximo. En julio y agosto tuvo máximo 150 camas. Entonces, ¿nos faltó gestión para ocupar todo o era un despropósito tener algo tan grande? Es la pregunta. De su lado, el alcalde Jorge Yunda respondió. El cuestionar que no ha sido totalmente utilizado, gracias a Dios, pues, en buena hora. Porque si hubiese pasado lo que pasó en Guayaquil, lo que hubiese pasado en las otras ciudades del mundo, donde la gente se caía muerta en las calles, se iba a buscar a los pilos de cadáveres en las morgues y les entregaban cambiados o en ataúdes de cartón. Aquí sí hicimos las cosas como teníamos que hacer, señora concejala. Y no importa enfrentar a la justicia, porque aquí tenemos nosotros la verdad. Se prevé realizar una entrega cronológica completa de instalaciones e insumos que conformaron el CAT. Además, la reprogramación de la derivación de los pacientes restantes y la devolución de equipos entregados en calidad de préstamo. Al momento, en el lugar existen 3 enfermos, informó Marilyn Jaramillo. Y la provincia de Tungurahua registra más de 10.000 casos COVID-19. Autoridades emitieron medidas restrictivas como la prohibición de venta de alcohol y circulación vehicular. En los últimos días han sido miles las personas aglomeradas en eventos clandestinos. Pese a los llamados de las autoridades, las aglomeraciones persisten. Fiesta clandestina en Ambato, sector Izamba. Y mire la desesperación de la gente por huir de la autoridad. Eran cientos las personas aglomeradas que vinieron a disfrutar del festejo, pero les duró poco, pues fue inmediatamente suspendida. Otro de los videos captados muestra una fiesta clandestina, esta vez en el sector de Pelileo, al ritmo de música de banda. La gente la estaba pasando de lo mejor, pero también el evento ilegal fue cancelado. Mientras tanto, en Salasaca había música en vivo, artistas tocando y la gente más contenta aún. Sin embargo, cuando les llegó la intendencia, la música paró y el tumulto fue más evidente. Los entes de control se muestran preocupados, porque solamente este último fin de semana fueron miles las personas aglomeradas en festejos. El primero estaba ubicado en la parroquia Benítez, se encontraban aproximadamente 300 personas, las mismas que fueron desalojadas, y en la parroquia Salasaca 2 fiestas que entre las dos se encontraban aproximadamente 1.000 personas. La una estaba relacionada con un matrimonio y la otra con un bautizo. Diego Flores, intendente de policía, explica que tras los operativos registrados, al parecer a la gente ya no le importa la pandemia. No estaban guardando la distancia social, el 1,5 metros, los 2 metros de distancia, no portaban mascarillas y también se visualizaban varios vasos que se entiende servían para el consumo de licor. Comparten los mismos vasos, seguramente lo hacen con las colillas de cigarrillo. Frente al repunte de casos de COVID-19 en esa provincia, las autoridades decidieron adoptar medidas para contener la propagación del COVID-19. En Ambato, por ejemplo, hay restricciones a la circulación vehicular y la venta de bebidas alcohólicas. Sí, tenemos restricción vehicular en el cantón, solamente aquí en el cantón Ambato, desde las 21 horas hasta las 5 horas. En conclusión, pueden atender de lunes a sábado en un horario de 15 horas hasta 20 horas con 30
y los domingos ningún establecimiento puede expender bebidas alcohólicas. Tungurahua es una de las provincias que registra los mayores niveles de contagio en el país, con 10.682 pacientes confirmados de coronavirus. Durante los últimos operativos, las autoridades decomisaron al menos 300 litros de licor artesanal que pretendía llegar a los consumidores. Informó Marilyn Jaramillo. Mientras el proceso de vacunación avanza lentamente en el país, compatriotas alrededor del mundo ya han logrado inmunizarse. Son ecuatorianos que salieron del país en busca de oportunidades y han podido vacunarse contra el COVID-19. Vamos a revisar algunas de las historias de estos compatriotas. Veamos. A miles de kilómetros de sus tierras, los ecuatorianos no solo luchan por obtener mejores condiciones de vida, sino también por vacunarse. Marco Fonte viajó a Salt Lake City, Estados Unidos, hace un año junto a su familia y a pocos meses de su llegada sufrió el embate del COVID-19. Él relata que el sistema de salud del estado de Utah le brindó la atención necesaria para recuperarse del contagio y ahora le dio la oportunidad a él y a su familia de vacunarse contra el coronavirus. Hicimos una cola de aproximadamente 30 minutos y nos vacunaron. Tengo la vacuna de Johnson & Johnson. Esta vacuna es una sola dosis y bueno, fue algo que no los esperábamos tan rápido. Los ecuatorianos que viven en los países más desarrollados del mundo destacan la organización del sistema de salud que les ha permitido acceder a las vacunas anti-COVID sin mayores inconvenientes. Ese es el caso de Alejandra Merizalde, una quiteña de 27 años, quien viajó a Seattle para estudiar y trabajar. Ella integró la fase 3 del proceso de inmunización en el estado de Washington y reconoce que en menos de 24 horas logró agendar cita para recibir su primera dosis. Fue súper fácil, fue de un día para el otro y la verdad yo pude escoger el horario. Vacunarse es un privilegio en Sudamérica. Esa es la reflexión de Gilberto Játiva, un imbabureño de 78 años, quien reside en Popayán y hace menos de una semana recibió el fármaco de Sinovac por parte del gobierno colombiano. Me hicieron una llamada informándome que me presente a las 12:30 para aplicarme la vacuna. La suerte de vacunarse no alcanza a todos los migrantes ecuatorianos. Miriam Albán reside en Barcelona desde hace 30 años y aún mira lejana la posibilidad de acceder al fármaco, ya que el proceso de inmunización en España no avanza a la velocidad esperada. La gente, ya te digo, mayor de 80 años, ellos son los que tienen prioridad ahora. Tengo que esperar cuando me toque, para mi edad. Todos ellos viven realidades distintas. La nostalgia de sus familias y sus ciudades sigue latente. No pasa un solo día en que no recuerden quiénes son y de dónde vienen. Sin embargo, lo único en lo que coinciden no extrañar es la organización y la atención del sistema de salud en el Ecuador. En Quito informó Álvaro Terán. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos con una adolescente de 13 años de edad que estaba desaparecida aquí en Ecuador. Fue localizada por la DINAPEN en la ciudad de Trujillo, en Perú. Los detalles le contamos al volver. Continuamos con más información y tras la desaparición de un adolescente de 13 años de edad en Ecuador se activó la alerta Emilia. La unidad contra el delito de trata de personas de la DINAPEN logró ubicar a la menor en la ciudad de Trujillo, en Perú. Al momento está bajo la protección de la Fiscalía de ese país. El informe policial describe que el pasado 16 de marzo Naomi decidió abandonar su hogar ubicado en la provincia de Los Ríos. La familia puso la denuncia de la desaparición siguiendo la ruta de navegación. Agentes de la unidad de trata de personas identificaron el camino que siguió. Salió de la ciudad de Babahoyo, llegó a Guayaquil, tomó transporte hasta Huaquillas y utilizando un paso clandestino cruzó al vecino país del Perú. Supuestamente estaba con problemas en el hogar. Tenía maltrato por parte de sus padres. Aparentemente hizo amistad con algunas personas en el vecino país a través de la red social Facebook. Habría aprovechado que le ofrecieron estadía y mejorar su calidad de vida. Tomó una maleta, empacó algo de ropa y dejó su casa. De los trabajos realizados a través de la explotación de redes sociales,
pudimos conocer que ella posiblemente habría sido captada por parte de un grupo de personas en Perú. La policía ecuatoriana, al conocer su paradero, coordinó con la unidad antitrata de Perú, quienes actuaron de forma inmediata, logrando ubicar al adolescente en un hostal de la ciudad de Trujillo. Conformamos el comité de crisis, que es para manejar los casos inherentes donde una persona se encuentra con su vida en riesgo letal y permanente. No se descarta que el supuesto amigo tenía entre sus planes aprovechar la situación de vulnerabilidad de la menor y someterle a trabajos forzados, es decir, explotación sexual. La policía peruana con la fiscalía tienen que realizar algunas investigaciones por un posible delito de trata de personas. Al momento, la adolescente se encuentra bajo el cuidado de la Fiscalía de Trujillo. En los próximos días será entregada en el límite internacional de Ecuador y Perú a las autoridades nacionales. En Quito informó Iván Casamen. Y en Guayaquil, un supuesto sicario, minutos antes que cometa un asesinato, pues fue detenido. Este hecho ocurrió en el sur de Guayaquil y le contamos. La Unidad General de Inteligencia de la Policía tuvo conocimiento que en las calles 22 y La Jota iba a cometerse un crimen. Tras llegar al sitio, los agentes se percataron de la presencia de alias Evelio, perteneciente a la banda de los Lagartos y quien portaba un revólver calibre 38. Según información, iba a atentar contra la vida de un sujeto identificado como alias Dolarito, de la organización delictiva Los Choneros. Lo neutralizaron, colocaron las esposas y trasladaron hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía. Allí se constató que el supuesto sicario registra varios procesos judiciales por tenencia ilegal de armas de fuego. Además, que es cuñado de alias Negro Yesi, asesinado en mayo de 2019 en la cárcel regional de Cotopaxi, en La Tacunga. Con este accionar, se logró evitar una muerte violenta más en el puerto principal. Informó Jorge Salazar. Y en las últimas horas, agentes de la DINASED capturaron a los presuntos responsables de 2 muertes violentas. En ambos casos utilizaron armas blancas y actuaron bajo los efectos de licor. La madrugada del pasado viernes 19 de marzo, una riña en el sector de La Colmena terminó con la vida de un adolescente. 3 heridas de arma blanca acabaron con la existencia de Byron P., de 17 años de edad. Testigos del hecho identificaron al presunto responsable. Al parecer es una violencia interpersonal en donde 2 personas han tenido ya un conflicto semanas anteriores. Agentes de la DINASED en flagrancia realizaron varios allanamientos sin resultados porque el sospechoso de 18 años de edad logró esconderse en la parte alta en el sector de La Libertad. Cuando menos se lo imaginaba, los uniformados le sorprendieron en su escondite. La mayoría de hechos que tenemos acá en el Distrito Metropolitano de Quito, relacionadas directamente con el consumo de licor. La riña se habría producido bajo efectos de licor. La víctima y su victimario se fueron de amanecida al calor de los tragos, como que apareció un viejo resentimiento que terminó en luto. Estos hechos que se realizaron en la ciudad de Quito se tratan de violencia interpersonal, netamente relacionadas con riñas. En otro caso, en flagrancia, se logró la aprehensión de 2 ciudadanos por el presunto delito de homicidio. 3 individuos en situación de calle se enfrentaron con armas blancas. 2 eran amigos y atacaron al contrincante. La riña se habría producido bajo efectos de alguna sustancia. La mayoría de estas muertes violentas tienen que ver con utilización de armas blancas. El 59%, 60% es con utilización de arma blanca. De enero al 23 de marzo de este 2021, en el Distrito Metropolitano de Quito se registran 31 muertes violentas, 8 menos que el 2020, que a la misma fecha contabilizaba 39 asesinatos. En Quito informó Iván Casamen. Y varios disparos de arma de fuego se registraron a plena luz del día en el sector del terminal terrestre de Tulcán. 3 ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron detenidos. Uno de los involucrados huyó del lugar. Veamos.
Momentos de terror se registraron al interior de este restaurante ubicado junto a la terminal terrestre de Tulcán. Los disparos irrumpieron la tranquilidad de transeúntes, usuarios y comensales que en ese momento estaban en el sitio. 2 motocicletas, a bordo ciudadanos aparentemente extranjeros, detonan el arma de fuego por 3 ocasiones sin lograr su propósito, pues la víctima salió y hasta el momento no se conoce de su ubicación. El mesero empezó a gritar, dijo que nos tendiéramos al piso, entonces ya dimos cuenta que era balacera que estaba ocurriendo. Ya se sentían las balas dentro del local. Sí, no, que hay 2 balas perdidas dentro del local. Existe temor en la zona por la gran circulación de ciudadanos extranjeros. Los propietarios de los diferentes negocios solicitan que se haga algo de manera inmediata a fin de que se pueda controlar los delitos que en los alrededores de la terminal terrestre se suscitan. Lamentablemente el terminal está poseído por los señores extranjeros. Mientras siga el éxodo masivo desde Venezuela hacia el Ecuador, hacia el Perú y Chile, siempre vamos a tener este tipo de inconvenientes. Llevó a una persecución por parte de la Policía Nacional a 3 motocicletas en las que viajaban personas de nacionalidad extranjera, aparentemente armadas. En la avenida Julio Robles, uno de estos vehículos livianos fue interceptado por los uniformados. Las unidades investigativas están realizando las pericias respectivas para determinar la veracidad de las armas que estaban utilizando estos ciudadanos. Existen solo 3 personas detenidas. Hemos realizado los operativos pertinentes en el terminal terrestre. Uno de los usuarios de la vía, que a esa hora no es muy transitada, fue perjudicado, pues uno de los ocupantes de la moto disparó impactando una de las llantas del vehículo. Afortunadamente nadie salió herido. Aquí se encontró una arma de fuego. El señor policía le pidió que se detenga a un lado, los motociclistas venían y le vieron que se detuvo y procedieron a dispararle a la llanta y rozarle el vehículo. Uno de los detenidos de manera arrogante decía llamarse Giampiero y que era un ex agente de Marina de Venezuela y que no era culpable, más bien estaba persiguiendo a los integrantes del Tren de Aragua, grupo delincuencial que estaría operando en la ciudad de Tulcán. Vengo peleando con los malandros del Tren de Aragua. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. 4.3 en escala de Richter sacudió a la provincia de Chimborazo en horas de la madrugada de este miércoles 24 de marzo, según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional a través de sus redes sociales. El epicentro del movimiento telúrico fue en Cumandá, un cantón ubicado al sureste de Riobamba. La profundidad fue de 5 kilómetros. Usuarios reportaron haber sentido el sismo en varios sectores del país, sobre todo en las provincias aledañas al epicentro. Vamos a contarles ahora que 2 buses de transporte urbano se accidentaron en pleno centro de Guayaquil. No hubo víctimas humanas, pero sí generaron pérdidas materiales debido a la fuerza del impacto. Preste atención. Esta imagen muestra a un ciclista cargando un cilindro de gas. De pronto aparecen 2 buses con distintas direcciones. El ciclista logró esquivar el paso del bus en el último segundo. Se trataba de 2 buses de transporte urbano, uno de ellos de la línea 21 y el segundo era de la línea 63. El percance se produjo alrededor de las 8:15 de la mañana de este martes en la intersección de las calles Rumichaca y Manuel Galesio. Parece ser que el conductor de la línea 63 no respetó la luz del semáforo y por ende se produjo el accidente. Luego del impacto, la velocidad llevó a los automotores a chocar contra la estructura de este domicilio esquinero. Fue demasiada la velocidad que traían cada uno por los semáforos intermitentes. Los pocos pasajeros que viajaban en ambas unidades afortunadamente no sufrieron lesiones, pero el conductor de la línea 21 fue trasladado hasta una casa de salud con golpes en su cuerpo, mientras que la persona que llevaba el volante de la línea 63 fue detenido. En sus expresiones, aseguró que los semáforos estaban intermitentes. Los semáforos no valían y yo hice la parada y continué cuando viene la línea 21 y me impacta. Los semáforos a partir de las 10 de la noche se ponen intermitentes por el asunto de la zona que es sólida y tal cosa. Por eso se ponen intermitentes hasta las 9 de la mañana. Demasiado tarde porque por aquí esta calle al menos de buses empieza a ser traficable y en velocidad ya de las 7, 6 de la mañana empiezan los colectivos a correr por aquí.
Moradores del sector señalan que esta situación por fortuna ha disminuido porque antes era peor. Sin embargo, consideran que es necesario tomar acciones para evitar futuras desgracias. Informó José Morales. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que niños migrantes que llegan a Estados Unidos cada vez son más pequeños, lo que preocupa a las autoridades. Ya regresamos con esta información y más. Seguimos con más información. Transportistas de Pichincha protagonizaron una movilización para exigir al gobierno nacional congele el precio de los combustibles. Tras una reunión con autoridades del Ministerio de Transporte y de Gobierno, acordaron una posible focalización. Por unas horas el gremio de transportistas de Pichincha paralizaron sus actividades para salir a las calles con un pedido al gobierno nacional. Pedir al gobierno central el congelamiento de los precios de los combustibles. Para de esta liberación de los combustibles nuevamente y se restituya los dineros que hemos pagado por concepto de esta liberación. Fue en el 2020 que el gobierno liberó el precio de los combustibles en Ecuador y varía dependiendo del valor internacional del barril del petróleo. Sube el combustible. Sin duda que esto impacta en los productos de primera necesidad, situación que el más necesitado es el que se va a ver afectado. Y es que señalan que los costos de operación son más altos que lo que ganan, más aún considerando que existen medidas por la pandemia que limitan su trabajo. Por ejemplo, para el transporte de pasajeros, la reducción del aforo. En el taxismo nosotros desde el 2018 que estaba en 1.48 la gasolina extra y Ecopaís ha subido en un porcentaje de un 25%, hablando hoy que está en $1.83. El combustible representa el 45% de nuestros ingresos de afectación. La marcha que partió desde el Parque El Arbolito en el centro norte de Quito llegó hasta la Asamblea Nacional. Allí mantuvieron una reunión con el viceministro de Transporte y de Gobierno. En presencia de la legisladora María Belén Marín, llegaron a un acuerdo. Se hizo este compromiso de iniciar el proceso de focalización de los combustibles. Este proceso se llevaría adelante el próximo jueves a través de mesas de diálogo. En Quito informó Adriana Rojas. La Defensoría del Pueblo denunció pues al presidente Lenín Moreno, al ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y a la exministra María Paula Romo por el presunto delito de lesa humanidad durante el paro de octubre del 2019. Sobre los funcionarios se solicita la prohibición de salida del país. Veamos. La Defensoría del Pueblo presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por el presunto delito de lesa humanidad durante las protestas de octubre de 2019. Que se inicie la investigación previa respectiva y como una medida cautelar se solicite la prohibición de salida de los funcionarios a los que estamos denunciando, incluido el presidente de la República, para que entregue su versión y sobre todo contribuya al esclarecimiento de la justicia. A más del presidente Lenín Moreno, se solicita la prohibición de salida del país de la exministra de Gobierno María Paula Romo, del ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y otras 5 personas. No se pueden hacer esa serie de acusaciones perversas. Demuestre cuáles son los aspectos de lesa humanidad. Es calumnia. La Defensoría del Pueblo, por su parte, argumenta datos y testimonios de personas afectadas. Este uso excesivo de la fuerza llegó a determinar que se prive de la vida a 6 ecuatorianos, 22 atentados contra la vida. En primer lugar, nunca se disparó, no se utilizaron armas de fuego, de dotación militar, sino solamente material antimotines. Tanto el Ministerio de Defensa como el de Gobierno cuestionan que el informe tiene un carácter sesgado en el que no se han recogido todas las voces. Es una versión de los hechos en la que no están hablándose del secuestro a policías. ¿Por qué no se cogió y lo que indica que sí hubo violación de derechos humanos por parte de los manifestantes y que tuvieron grave incidencia en los sectores de la producción, cámaras? El defensor del pueblo respalda dicho informe. Primero, los comisionados hicieron un trabajo completamente objetivo. No se justifica los actos violentos que se cometieron también de parte de los manifestantes. El propio informe menciona que los actos vandálicos a empresas privadas, los actos de destrucción de la Contraloría General del Estado y de un edificio público, inclusive los atentados contra los propios miembros de la autoridad de la fuerza pública, deben ser investigados, sancionados. Ambas partes se mantendrán a la expectativa de cuál será la respuesta de la Fiscalía General del Estado, informó Valeria Navarro.
Y el secretario general del gabinete, Jorge Guates, se refirió a las denuncias contra el nuevo ministro de Salud, Mauro Falconi, publicadas en la prensa nacional y que según el registro del sistema judicial van desde presunto peculado hasta pensiones alimenticias. Veamos. ¿Qué opinión tiene el gobierno sobre la publicación del Diario Expreso sobre más de 30 procesos judiciales que tiene el actual ministro de Salud, según esa publicación? Mira, aquí hay que diferenciar. Nosotros antes de nombrar un ministro, revisamos a los ministros. Él como miembro del ARSA ha tenido 30, como el director, porque fue director del ARSA, tiene 30 denuncias. 30 denuncias. Como director del ARSA, y eso te aparece pues en la función judicial. Yo como presidente del IES tendré no sé cuántas denuncias, porque fui presidente del IES y te denuncian en el momento que tú eres y asumes la responsabilidad legal de una institución. El juicio de peculado está relacionado a una declaratoria de emergencia donde él en su época, hace muchos años atrás, como director de un centro médico de Santo Domingo, no quiso contratar de emergencia. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario y eso hay que tenerlo claro. Hemos revisado el tema de los juicios de alimentos, en los juicios de alimentos está al día en los pagos de alimentos y hay mucha gente que también puede tener un problema de alimentos y no pagar por alguna situación financiera. Eso más bien me habla bien de él. A mí en lo personal me habla bien de él. Y a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, encargó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia a Andrés Michelena, el actual ministro de Telecomunicaciones, en reemplazo de Caridad Vela, quien presentó su renuncia al cargo, argumentando motivos de salud por su contagio del COVID-19, enfermedad de la que aún no se recupera, lo que le impide cumplir con las funciones asignadas. La funcionaria ocupó este puesto desde el 9 de julio del 2020, tras la salida de Gustavo Isch. Y varios decretos ejecutivos firmados por el presidente Lenín Moreno permiten que funcionarios de 100 entidades públicas cobren $200 por una sola vez y que ciudadanos que se encuentran con riesgo de situarse en niveles de pobreza o pobreza extrema perciban $120 por una única ocasión. El decreto ejecutivo 1278 viabiliza que por única vez cobren el valor de $200 médicos, profesionales y trabajadores de la salud del Ministerio de Salud, que hayan desarrollado funciones relacionadas con atención médica a pacientes con diagnóstico de COVID-19, docentes de establecimientos del Ministerio de Educación, miembros activos de Fuerzas Armadas, miembros activos de la Policía Nacional, agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, servidores de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Integral de Seguridad ECU 911. De otra parte, el decreto 1279 establece que accedan al bono de protección por emergencia, que no es otra cosa que una transferencia de $120 por una sola vez a aquellos núcleos familiares y personas sin relación de dependencia, afiliados al Seguro Social Campesino y afiliados al trabajo no remunerado en el hogar. La transferencia monetaria se hace con la intención de apoyar económicamente a los núcleos familiares en riesgo de situarse en niveles de pobreza o pobreza extrema. Informó Javier Rosero. La ordenanza Hoy No Circula rige en el Distrito Metropolitano de Quito. Los días miércoles no se pueden movilizar desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 4, 5, 6 y 7. Si usted incumple con la ordenanza vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre.